Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 98. La reunión, no especialmente ruidosa pero sí tranquila y amigable, en el aula en desuso especialmente preparada para la ocasión, estaba en pleno apogeo. Si bien es difícil imaginar que conversaciones sencillas, tomarte, y en algunos casos, que los estudiantes se dieran el gusto de consumir algo más que té, puedan describirse como en pleno apogeo, ese era precisamente el caso. Entre los demás estudiantes, había chicos de cuarto año, en su mayoría de Uzflepuf, Justin, Ernie y Zacharias. Ya fuera por costumbre o por alguna otra razón, ni siquiera se habían dado cuenta de que habían organizado su pequeña reunión justo al lado del sofá donde Héctor se había quedado dormido. Había estado durmiendo sentado durante 15 minutos, pero parecía como si simplemente hubiera cerrado los ojos para pensar o reflexionar. Sobre su hombro, Romanova, la estudiante de Durmstrang, se había quedado dormida plácidamente, y dormía de la forma más natural. Los chicos, que habían arrastrado a un par de personas de otras casas y años a su grupo, se divertían con la situación. Para sorpresa de todos, y a juzgar por su rostro, también para la suya propia, Héctor abrió los ojos. Comillas, ¿ya terminaste de dormir? Justin sonrió con picardía al ver a Héctor levantarse con cuidado, sosteniendo la cabeza de Romanova y recostándola en el sofá. Algo así. Con un hábil movimiento de su varita, que había aparecido en su mano en algún momento desconocido, Héctor creó una manta, cubrió a Romanova y se volvió hacia los demás, alisando arrugas inexistentes en su traje hecho a mano. Comillas, ¿la cuidarás? Naturalmente, Ernie miró a su compañero, asintiendo con aire importante. Después de todo, es nuestro territorio. Deberías saber que los puffs son famosos porque en nuestro territorio no ocurren incidentes. He oído hablar de eso en alguna parte, dijo Héctor sonriendo y dirigiéndose a la salida del aula. En cuanto la puerta se cerró tras él, los chicos intercambiaron miradas, e incluso otros estudiantes que descansaban y charlaban en agradable compañía, aunque solo fuera por un momento, se preguntaron, comillas, ¿a dónde se habrá ido a medianoche? No se ha encontrado con Snape en los pasillos últimamente. Sin embargo, Héctor tenía una opinión diferente respecto a los encuentros con los profesores, especialmente de noche. Bastaba con dar un paso fuera de las puertas del aula para que desapareciera casi de inmediato, desvaneciéndose literalmente en el aire, entre las sombras de los pasillos. Una persona es capaz de descansar sorprendentemente rápido, especialmente si es un mago y tiene acceso a la energía vital. Al quedarme dormido, realmente deseaba descansar, así que mi deseo se cumplió. Sin embargo, no fue eso lo que me sacó del cautiverio de los sueños, sino una señal de una de las arañas. Nada especial, alarmante ni peligroso, pero la situación me pareció extraña. Por esta misma razón, ahora subo a la torre de astronomía invisible. Abriendo silenciosamente la puerta del mirador, vi a Daphne con una capa de invierno, bajo cuyo dobladillo se asomaba el borde de un vestido de gala. Se quedó de pie, mirando a lo lejos, iluminada por una media luna. Comillas, ¿te estoy molestando? Daphne se giró bruscamente, arrugando y escondiendo apresuradamente una carta o algo similar entre sus manos. No. Me acerqué a la niña, me puse a su lado y juntos comenzamos a contemplar los paisajes nevados, que se veían con bastante claridad a la luz de la luna, aunque solo la mitad. Percibo cierta tristeza, dije primero, sacando mi varita y agitándola con un gesto algo teatral. Y esto es inaceptable. Comillas, ¿en realidad? Luciérnagas azules comenzaron a desprenderse de la varita una a una, pequeñas y no particularmente brillantes, pero cada vez había más, y empezaron a danzar a un par de metros de nosotros. Otro movimiento, pero más bien para aparentar y usar la varita simplemente como instrumento de magia de voluntad. Una música tranquila comenzó a sonar suavemente. Guardé la varita en la funda, me volví hacia Daphne y le ofrecí mi mano. Bailamos muy poco, de forma indebida. Daphne sonrió con más intensidad de lo habitual. Parece que poco a poco me estoy integrando en su círculo íntimo, por así decirlo. Me pregunto si esto es el precio de la educación recibida o la consecuencia de alguna práctica mágica. ¿O será algo más? Así es, dijo, y puso su mano en la mía, comenzando un baile lento. Sencillamente, con calma, en paz, sin mirar atrás a nadie,
y por lo tanto, no había nada de academicismo en el baile. Solo dos personas, abrazándose de forma inapropiada, bailando lentamente al ritmo de una música tranquila, y a juzgar por la sonrisa de Daphne, le gustaba muchísimo. Romanova te besó, dijo en voz baja, entrecerrando los ojos con picardía. Felicidades. Estaba borracha y desinhibida. Es cierto que siente interés por mí incluso estando sobria. ¿Comillas interés? Un interés bastante específico. Ejecutar, asintió Daphne con una expresión fingidamente seria. No hay razón para que todas esas ancianas persigan a jóvenes magos. Señoras mayores, no pude evitar sonreír, hay una diferencia de un par de años. Comillas y qué, y en general, así de simple. Eres sorprendentemente elocuente. Daphne guardó silencio y luego exhaló con cansancio, apoyando la cabeza en mi hombro y las manos en mi pecho. Algunos acontecimientos desequilibran la balanza. Sucede. Con un esfuerzo mental, cambié la melodía que estaba tocando a la misma, lenta y agradable. He oído que tus padres tienen interés en algunos activos de Nost. Intriga, nada más, respondió en voz baja. No las necesitamos para nada. Pero los padres dicen que dentro de 7 a 10 años tienen planes y proyectos vagos. Mienten. Conozco todos los proyectos y planes. Yo también lo pensé, porque tienen intereses completamente distintos. No hay puntos en común, no quiero parecer suspicaz, pero, ¿qué probabilidad hay de que esto se deba a una comunicación demasiado cercana entre una dama de sangre pura y un mago nacido de muggles? Daphne se apartó un poco para mirarme. No es infundado. Comillas, ¿tienes miedo de que la jovencita haga tonterías? Me temo, dijo Daphne con una sonrisa burlona, que la señora se enfadará. Eso dijo mi padre, pensando que no oigo nada y que no sé lo que pasa en casa. Y las tonterías, son así. ¿Cómo voy a saber si quiero hacerlas? Y sonríe de forma tan traicionera. Para ser sincero, no soy un experto en tonterías, pero la curiosidad también me carcome. Nuestros rostros estaban peligrosamente cerca, pero en la mirada de Daphne no cabía duda. Al notar que con sus tacones bajos alcanzaba una altura sorprendentemente conveniente, la besé suavemente, recibiendo una respuesta inmediata. Y lo más importante, no fue vulgar en absoluto, pero tampoco casto. Fue un beso agradable. 10 segundos después, Daphne controló sus emociones, me rodeó el cuello con los brazos, recordó que necesitaba respirar y decidió apartarse un poco. Coma cosas estúpidas. Exhaló, tienen un sabor agradable. Hierba verde. Daphne. Daphne, sonreí, tocando su frente con la mía. Desde hace mucho tiempo quería pronunciar ese nombre, no solo mentalmente. Comillas y ni siquiera pregunta por el beso, ¿tiene miedo de la respuesta? Y sonríe, la infección. No quiero estropear el ambiente con preguntas. Pero lo diré de todos modos. Pansy es una experta teórica en este tema. Quiere privar a Malfoy de la razón con el primer beso. Está aburrida sola, así que nos dedicamos a contemplar un mar de recuerdos en el pensadero. Estupendo. Entonces sabes que puedes respirar por la nariz. Tengo que pensarlo. Y de alguna manera, intentó besarla de nuevo. No puedo hacerlo. ¿Cuánto tiempo más estaremos bailando así? Aunque, ¿qué más da? La responsabilidad de ser profesor es pesada, el profesor Snape lo sabe de primera mano. Y así, como siempre en los últimos años, se precipitaba como una sombra oscura por el castillo, alcanzando a los estudiantes que habían perdido todo sentido de los límites. Claro que era plenamente consciente de cuántas razones les daba a los estudiantes para sentir una antipatía infantil y sin reservas en esos momentos, pero había una simple verdad, era el jefe de la casa Slytherin. ¿Qué significaba eso? Severus Snape, como nadie, conocía a la perfección las peculiaridades de los padres cuyos hijos terminaban en su casa. Aunque por antigua tradición los padres no se inmiscuían en la vida ni en las acciones de los alumnos en el colegio, por muy ridículos, imprudentes o de cualquier otro tipo que fueran sus actos. Devorar el cerebro del jefe de casa era un deber sagrado. ¿Acaso Snape deseaba el dudoso placer de escuchar opiniones, recomendaciones, afirmaciones, escándalos y demás? Por supuesto que no. Así pues, resultó que, por un lado, estaban precisamente esos escándalos, que superaban con creces la insatisfacción de los alumnos, que se encontraba en el otro extremo. Pero en ese preciso instante, esa noche, el profesor Snape sentía una irritación particular. No se trataba de los estudiantes insolentes que se empeñaban en profanar cada rincón oscuro del castillo, cada arbusto y cada glorieta, eso era lo normal, lo habitual, y el propio castillo no les permitía pasarse de la raya.
Ni siquiera la pandilla de idiotas de Potter había podido burlar esa protección en su época, y, aunque era innegable, eran un equipo brillante, a pesar de ser unos auténticos alborotadores. La cara de Black, miserable por no haber podido acostarse con nadie, aún le alegraba el corazón al profesor de pociones, aunque fuera una nimiedad. El motivo de su descontento radicaba en Karkaroff, quien había agotado a Snape en 15 minutos de conversación. Luego, Karkaroff lo siguió, temblando de miedo por la marca tenebrosa en su brazo izquierdo, que cobraba cada vez más poder. Un cobarde, de esos que escasean, y Snape no entendía cómo se atrevía a regresar a Inglaterra. Por eso Snape estaba furioso, y por eso todos los que eran sorprendidos cometiendo actos indecentes recibían puntos por volar. Un rastro repentino de un olor familiar, esquivo pero no perceptible para el olfato del profesor de pociones, obligó a Snape, que corría a toda velocidad por los pasillos, a aguzar el oído. Alguien había pasado por allí hacía un momento. Agitando su varita, el profesor lanzó un rebelio, pero no apareció nadie, ninguna imagen de alumno o profesor se reflejó en su conciencia. Todo estaba en calma. Ni un sonido, ni una imagen, ni la más mínima distorsión del espacio provocada por los encantamientos de desilusión. Y sí así. Snape hizo girar su varita y se la llevó a la boca, exhalando una niebla dorada, como si estuviera hecha de polen. La niebla se dispersó rápidamente por el pasillo, recogiéndose de vez en cuando en diversas imágenes vagas, algunos indicios de flujos mágicos, corrientes, a veces mostrando los contornos de personas caminando hacia algún lugar. Snape, como un director de orquesta, examinó las imágenes durante varios minutos. No encontró lo que buscaba, pero logró captar un rastro de magia absurdamente tenue, demasiado ligero, y si no fuera Snape, acostumbrado a sospechar de todo a su alrededor e incluso de sí mismo, lo habría descartado. Ni siquiera un mago adulto podía siempre gastar magia con tanta eficiencia. Curioso. Snape corrió como una sombra negra por el pasillo, siguiendo ese efímero hilo de magia. Había muchas probabilidades de que no encontrara nada, o de que resultara ser algún insecto que se hubiera escapado de los invernaderos. Pero había que comprobarlo. El sendero condujo al profesor hasta la salida del mirador de la torre de astronomía. Justo en la puerta, el sendero se transformó en algo más propio de un mago, lo cual complació a Snape, pero también lo sorprendió enormemente. Tal nivel de control subconsciente de la magia es altísimo. Solo una persona capaz de algo así le venía a la mente, Granger. Snape conocía el potencial de sus habilidades mentales, ya que había ayudado en su tratamiento y preparado pociones individuales, y no se pueden preparar correctamente sin diagnosticar al paciente. Para evitar ser descubierto prematuramente, Snape utilizó uno de los hechizos avanzados de reconocimiento, que se usa para mirar detrás de una puerta u otro obstáculo no particularmente grueso. Si se ejecuta correctamente, no deja rastro. Veamos qué trama este puff, pensó Snape. En la plataforma de observación sonaba música suave y tranquila, las luciérnagas revoloteaban, caía la nieve y, en el centro, Grengrass y Granger bailaban lentamente con sus trajes azules, tan apropiados para aquel paisaje invernal. Pero lo que sorprendió un poco a Snape fue que ambos sonreían. No, incluso sonreían como idiotas, esa fue la palabra exacta que le vino a la mente al profesor. La cuestión es si aguarles la fiesta o no. Al ver a esta pareja asquerosamente satisfecha, el profesor hizo un gesto con la mano, se dio la vuelta y bajó a buscar a los estudiantes mucho menos comedidos y problemáticos. A estos fanáticos del estudio, y sobre todo de las pociones, se les podía permitir bailar una vez al año. Pansy Parkinson es una chica lista, al menos, eso es lo que le dicen sus padres. Lo dicen, y luego exigen informes formales sobre cualquier acontecimiento en Hogwarts. Y un informe sobre cómo se ganó el favor de Draco Malfoy, y pronto, sobre cómo lo sedujo. ¿Por qué? Ella misma lo ideó, ella misma expresó la idea, así que ahora sufre las consecuencias. Pero ahora, ya pasada la medianoche, Pansy estaba sentada en la cama de su habitación de chicas y pensó, ¿a dónde habrá ido esa chica tan imprudente? Y la pregunta no tiene nada que ver con Mille. Bulstrode, feliz, aplastaba su almohada con la cara, escondida tras el dosel, donde había colgado varios adornos que le proporcionaban privacidad en ambos sentidos. ¿A dónde desapareció Daphne? ¿Y si ocurriera algo? ¿Y si Noct hiciera alguna tontería? O, si hace alguna travesura, Pansy ya sabe con qué maldecirá al tipo, y luego a Draco también, por si acaso. Claro, a escondidas. Aunque, el pobre Drake, lo sufre por todos lados de todas formas. Pansy se levantó de la cama y empezó a caminar de un lado a otro.
Qué inconveniente que Snape la hubiera pillado. Qué inconveniente que supiera imponer castigos tan severos que, si la pillaba y se sentía culpable, no pudiera recaer. La volverían a pillar inmediatamente, y el castigo repetido no se limitaría a formalidades, sino que se convertiría en fregar calderos, o peor aún, detención con Filch y los Griff. ¡Qué vergüenza! La puerta de la habitación se abrió de repente, y Pansy, que se estaba preparando, dio un respingo. En la espaciosa habitación, iluminada solo por 2 lámparas tenues, apareció Daphne. Pansy quiso indignarse, siseando como una serpiente, eso sí que sabe hacer, pero Daphne miró a lo lejos, sonrió tontamente y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó a su cama hecha con andares ágiles, giró sobre sí misma, se quitó la bata y, como si estuviera vestida, se dejó caer sobre la cama. Eso fue todo lo que Parkinson pudo decir. Daphne permaneció inmóvil por un segundo, luego agarró una almohada y la abrazó, tumbada boca arriba. Parkinson empezó a ponerse roja como Malfoy, hinchándose de indignación. En 2 saltos se abalanzó sobre Daphne, intentó arrebatarle la almohada de las manos, pero tras un fracaso total, simplemente sacudió a su amiga por la almohada, se aferró a ella como una garrapata y sonrió estúpidamente. ¿Dónde has estado? ¿Te administraron amortentia, o te la administraste tú mismo? Siseó Pansy. Sacudió la almohada, y a Daphne con ella, y finalmente logró una mirada significativa. El programa mínimo para esta pelota se ha completado. ¿Comillas qué? ¿Por fin llegaste a Granger? Pansy sonrió con picardía. Comillas ¿y qué tal te fue? Déjame ver. No, Daphne abrazó la almohada aún más fuerte. Es mía. Codicioso. ¿Y ahora qué? ¿Para qué lo necesitas? No lo entiendes, dijo Daphne sonriendo, estremeciéndose y apartando hábilmente a Pansy de encima. Y. Parkinson chilló y se tumbó a su lado, a un lado, mirando a su amiga. Entonces, cuéntame. Daphne negó con la cabeza, acariciando la tira de la pulsera que llevaba en el brazo, invisible debido a los dijes. Bueno, está bien, y yo me preocupé. Pansy tiró de la almohada que Daphne sostenía y se la arrebató, colocándola bajo su cabeza. Me imaginé cosas. Tenía miedo de que por la mañana tuviera que ir a la enfermería, enterarme de todo y castigar a los culpables. ¿Y tú? ¿Dónde? Al menos. ¿Cómo? Todo después. Todo después. Oye, no te duermas, esta es mi cama. ¿Y te importa? Pansy se acomodó mejor en la almohada. Ni siquiera has cambiado. Tú tampoco. Pensé que tendría que hacer algo. Por ejemplo. Bostezo. Parkinson no ocultó un bostezo. No lo sé. Ya está, como no vas a hablar, me quedaré a dormir aquí. Al ver a su amiga viva y sana, Parkinson se tranquilizó y comenzó a quedarse dormida casi al instante. Suspiró. Daphne exhaló. Tintunito. Una elfa doméstica apareció silenciosamente en la habitación con el escudo de Hogwarts en la sábana limpia que llevaba puesta. Comillas la joven bruja llamó a Tinky. Comillas ¿puedes transformarnos mágicamente a Pansy y a mí y hacernos dormir? No tengo fuerzas para nada. Por supuesto, asintió la elfa doméstica con alegría y chasqueó los dedos. Un instante fugaz, y como por arte de magia, Daphne y Pansy no llevaban vestidos, sino camisones, la cama estaba deshecha y, desde arriba, como en una caricatura, una manta cayó sobre ellas. Los vestidos terminaron en perchas especiales en el armario, Daphne lo sabía con certeza. Pensándolo bien, Daphne sacó su varita de la funda de su brazo, un mal ejemplo es contagioso, y conjuró todas las almohadas de la cama de Pansy, extendiendo una barricada entre ella y su amiga, o si no, se subiría a abrazarla mientras dormía. Ahora sí se puede dormir, o mejor dicho, intentar conciliar el sueño, porque los pensamientos no dan tregua. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.